Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? La gente linda de Dios, que ama a Dios y que Dios ama a su pueblo. Aquí estamos nuevamente para traerles la palabra que permanece para la hora que pasa. Quien les habla, el pastor José Manuel Carlos, para los que no me conocen, pastor de La Boca, en el barrio de La Boca, capital de Buenos Aires, Argentina. Para todos aquellos que nos ven, que están más cerca, los que están en las provincias, nuestra propia iglesia que se congrega y que nos sigue por YouTube, aquellos hermanos, amigos, ministros, colegas en el ministerio que nos ven de otros países, les mandamos junto con la producción un gran saludo y gracias por estar ahí. Tengan la seguridad más grande que siempre nosotros estaremos aquí, salvo que le avisemos. Y si nosotros estamos aquí, sabemos que ustedes están ahí. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí también está su palabra y hay libertad. Y el texto que leíamos hablaba no solamente de la madurez espiritual, sino también de los sentidos espirituales desarrollados cuando uno llega a la madurez. Entonces vamos a arrancar allí, para seguir del mismo tema, en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de vida, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El domingo pasado vimos un poco de cómo todavía en muchas iglesias hay hermanos que están ambicionando, deseando tomar leche espiritual, que en el libro de Corintios Pablo explica lo que es la leche espiritual, y aquí el libro de Hebreos también nos habla de cuál es los primeros rudimentos, lo principal, los fundamentos del Evangelio, que es el ABC. Esos son las primeras cosas que aprendemos, esa es la primera cosa que aprendemos. Quiere decir que si siempre estamos predicando de eso, de lo mismo, la iglesia no va a crecer, espiritualmente no va a crecer. Y acá dice que el alimento sólido, el alimento más fuerte, cuando uno ya va dejando los primeros rudimentos y empieza a comer otra comida, como los bebés, primero toman leche, después comen, al crecer comen alimento sólido. Este alimento sólido del cual habla la Biblia son para las personas que tienen, dice, los sentidos desarrollados. No dice los sentidos espirituales, pero nos damos cuenta que habla de los sentidos espirituales porque usa una palabra allí. Si usted tiene la Biblia abierta allí, en Hebreos 5:14, usted va a encontrar allí que dice el discernimiento del bien y del mal. Tiene los sentidos desarrollados para el discernimiento del bien y del mal. La palabra discernimiento es un don. El don de discernimiento, de espíritu. Discernir es entender a Dios. Y es entender lo que es malo y lo que es bueno a nivel espiritual. Esto no se consigue con capacidad intelectual. Esto se consigue con capacidad espiritual. Por eso la Biblia llega a decir que los sabios del mundo no entendieron la sabiduría de Dios.
Pero lo débil del mundo, Dios lo ha hecho fuerte para avergonzar a los sabios, dándole a estos débiles la sabiduría espiritual. Qué hermoso, qué hermosa es la palabra de Dios. Claro, aquí en Hebreos está diciendo el autor de Hebreos que es muy probable que fuera Pablo por cómo escribe, pero como no está firmada la carta no podemos asegurar. Aquí está diciendo que la gente no ha crecido allí en la iglesia hebrea porque estaban sordos, es decir, sordos espirituales, se han hecho tardos para oír. En otras partes dice, no queréis oír, en otras versiones. Y veo que hay un dicho en el mundo que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y las causas de no querer oír pueden ser, no me gusta lo que está diciendo, así que no lo voy a oír. No me gusta. Listo. Cierro los grifos, cierro los oídos y puede hablar hasta que quiera, voy a pensar en otra cosa, no me gusta lo que dice. Otra cosa por la cual no queremos oír es que no nos interesa. Yo tuve un profesor cuando estaba en el seminario que nos hablaba de la importancia de recordar las necesidades de las personas. Y él decía que uno olvida lo que no le interesa y recuerda lo que le interesa. Entonces, también yo tendría que decir que uno oye lo que le interesa oír. Lo que no le interesa, no lo va a oír. Esta es otra causa. Otra causa del no oír es no entender lo que está diciendo el que habla. Habla cosas que no entiendo, entonces no puedo entender, y como nosotros oímos con nuestra mente, con nuestro cerebro, vemos con nuestro cerebro, oímos con nuestro cerebro, gustamos con nuestro... Todo está a través de nuestro cerebro. Cuando no entendemos lo que dice, hace cuenta que no oímos. Entra la información y se nos borra. Y luego están aquellos que ya vienen con una idea formada y dicen, no, yo no voy a ir porque no estoy de acuerdo con lo que dice. Yo pienso que la cosa es así. Y este está diciendo todo lo contrario. Y hoy en día hay mucha gente que no quiere oír la palabra de Dios porque ellos tienen sus propios conceptos, sus propias religiones, su propia creencia, y entonces no aceptan el mensaje de la palabra de Dios, que es el mensaje que vino del cielo. El autor de Hebreos dice que a esta gente hay que tratarla como niños, no se le puede tratar como gente madura, porque quieren volver a sus propios pensamientos. Y aquellos que ya han escuchado algo del Evangelio y se quedaron allí porque no quieren oír más, esto también dice, estos necesitan leche. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos cuando habla de leche? Mire, en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 1, si usted tiene la Biblia ahí, versículo 1, capítulo 6 de Hebreos, versículo 1 al 3, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios así lo permite, pero tenemos que avanzar, no podemos quedarnos con eso. Esto ya lo saben los creyentes cuando recién se convierten al Señor. Esto es lo primero que se les enseña, que escuchan, que se deben arrepentir. Claro, algunos están escuchando y dicen, ¿arrepentirme de qué? La palabra arrepentimiento quiere decir volverse. Si usted dice que no tiene de qué arrepentirse, Dios le está diciendo, volvete, te estás alejando de mí, vuelve a mí. Eso es arrepentirse. Hoy iba para allá como se me daba la gana, pero ahora vuelvo para caminar con Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es arrepentirse. Dejo de hacer todas las fechurías que hacía para hacer la voluntad de Dios. El bautismo significa
meter en el agua y sacarla a la persona, que significa muerte y resurrección. El bautismo muchos le llaman la tumba líquida. Entra una persona, sale una nueva. Es un testimonio de que el que ha recibido a Jesús murió a la vida de pecado para nacer a una vida nueva en Cristo. La imposición de manos es algo que Jesús mandó desde el principio. Vayan, prediquen el Evangelio, pongan las manos, y a quienes le pongan las manos sanarán, serán libertos por el poder del Espíritu Santo que fluye a través de un creyente. Esto es el ABC. La resurrección de los muertos. Ya sabemos que en el último día, cuando el Señor nos venga a buscar, van a resucitar todos los muertos en Cristo para irse con Él. Y van a resucitar también los otros para irse al infierno. Y del juicio eterno, todos pasarán por el juicio de condenación, menos los que han recibido a Jesús. Pero este es el ABC. Y Pablo a los Corintios le dicen, esto es leche. Y Hebreos dice, esto es leche. Esto es el ABC. La causa principal de no querer oír a la palabra de Dios, ya sea que lo predique una pastora, un pastor, un ministro, cuando está predicando la palabra de Dios y no querer oír, el problema mayor son nuestros propios conceptos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres que no queremos dejar. Ejemplo, algunos dicen nuestra iglesia es la verdadera, pero el otro que está en la otra iglesia dice no, la mía es la verdadera. Y el católico dice no, la mía es la verdadera. Y el protestante dice no, la mía es la verdadera. Y el evangélico dice no, la nuestra es la verdadera. Y el judío dice no, la mía es la verdadera. Parece que todos tienen la verdadera. Otros dicen mis abuelos tenían esta religión, mis padres tenían esta religión y yo voy a tener esta religión y mis hijos van a seguir con este pensamiento y esta tradición de nuestra religión porque nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Y el otro dice no, nosotros no, porque somos evangélicos, apostólicos y cristianos. Y el otro dice no, porque nosotros somos judíos, abrahámicos y proféticos. Y cada uno tiene sus conceptos, sus tradiciones. Y esto hace que uno no oiga al otro, porque son tan fuertes los conceptos, las tradiciones. No hay sordo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. No sé si me están entendiendo, a algunos le va a pegar fuerte esto, pero hay algunas tonterías, mire, que hacen pensar que algunas iglesias son niños. En la iglesia donde fui ayer no cierran los ojos cuando oran. ¿Cómo pueden orar sin cerrar los ojos? Cuando la Biblia dice que Jesús levantó los ojos al cielo y oró al Padre y dijo, Padre, ha llegado la hora. No cerraba los ojos Jesús para orar. Vamos a encontrar que muchas veces oraban con los ojos abiertos. Cerramos los ojos para orar, para concentrarnos, pero no es un pecado orar con los ojos abiertos. Es para no distraerse con lo que pasa afuera. Iglesias que si tenés manga corta no podés entrar, o que si tenés el pelo corto, la mujer no se puede cortar el pelo, y algunas mujeres pobres se andan pisando el cabello, tienen que hacerse un rodete, juntarse porque es prohibido, a Dios no le agrada que se corte el cabello, uno se pelea porque dice que hay que descansar el sábado, el otro dice que hay que descansar el domingo, y no sé, por ahí va a saltar alguno que quiere descansar el viernes. Hay que tener cuidado con esto. Hasta mire, todavía hay iglesias que cuando hay algún ser querido que muere, si no se pone de luto, ropa negra, zapato negro, pollera y pantalón negro, se tiñe el pelo de negro, un año por lo menos tiene que andar de negro porque si no, no amaba al difunto o a la difunta. El luto se lleva adentro, mi estimado amigo y hermano. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Moisés fue llevado por Dios y el pueblo tuvo 3 días llorando y Dios dijo, dejen de llorar a Moisés, yo estoy vivo. El luto se lleva adentro.
Algunos se visten de negro y pecan más que si no se vistieran de rojo. Esto no quiere decir nada que ver con la Biblia. Esto lo único que quiere decir es que no somos enseñables. Dios está hablando otra cosa. Somos niños. Cerramos nuestros oídos espirituales para oír el verdadero mensaje de Dios. Mire, en San Marcos, capítulo 7, versículo 15, dice allí que invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones, dice Jesús, que habéis transmitido, porque dice que se ha transmitido muchas cosas, hacéis semejantes a estas. Las tradiciones, las costumbres, los conceptos. Estos hebreos ya tenían que ser maestros, dice acá, y tenía la necesidad de oír otra vez los primeros rudimentos. Ah, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo... Eso ya lo sabemos. Ahora tenemos que vivir a Cristo. ¿Pero por qué dice que tenían que ser maestros? Porque es normal que un creyente crezca y tenga discípulos, tenga hijitos, enseñándoles, siendo maestros de otros nuevitos. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Pudiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que les predique leche. Tenían que ya tener niños espirituales, pero por causa de las tradiciones estaban estancados. Entonces el autor de Hebreos declara una sabiduría oculta, que de esto era lo que intentamos hablar hoy. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando uno crece ya no quiere leche, quiere un churrasco, dígame si no. Cuando uno crece sabe lo que es básico y natural o temporal y busca lo eterno, lo espiritual, como dice la Biblia, las cosas de arriba y no las de abajo. Los sentidos naturales son 5 y esto se repite a nivel espiritual. A nivel espiritual, los sentidos también son 5 porque son los mismos a nivel temporal. Lo que pasa es que los temporales y los naturales están basados bajo la inteligencia y el conocimiento humano. Los espirituales están basados bajo la experiencia y el conocimiento espiritual. Pero mire, ¿cuáles son los sentidos naturales? Gusto, tacto, vista, oído, olfato. ¿Se acuerda? Esto lo enseñaron en la escuela primaria. Gusto, tacto, vista, oído, olfato. La Biblia dice que estos sentidos a nivel espiritual tienen que estar desarrollados. En el espíritu, nuestros sentidos espirituales se repiten, pero con una capacidad espiritual maravillosa. Nuestra alma, que es el centro de nuestra personalidad, cuando nuestro espíritu está separado de Dios, el alma se dirige, se guía por los sentidos naturales del cuerpo, por el tacto, por el gusto, todo a través del cuerpo. Pero cuando el Señor entra, usted recibe a Jesús y el Espíritu Santo entra, el espíritu nuestro toma vida y los sentidos espirituales se comienzan a desarrollarse y son mucho más poderosos, más libres, más increciendo en la sabiduría para Dios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el Espíritu Santo y reciben el conocimiento de Dios. Los teólogos dicen que las personas, o los seres humanos, los médicos, los psicólogos, todos, si no tienen a Dios, lo único que pueden conocer es el cerebro y estudiar el cerebro, pero la mente es del Espíritu. Por eso la Biblia dice, renovaos por el espíritu de vuestra mente.
Cuando la mente nuestra que es espiritual, se renueva por el Espíritu Santo, nuestros conocimientos espirituales se desarrollan por los sentidos. Vemos con nuestra mente espiritual. Olemos, déjeme que lo ponga así, captándolo con nuestra mente espiritual. Gustamos por nuestra mente espiritual. Oímos por nuestra mente espiritual. Mire, hay textos que hablan de esto. El tacto, lo percibimos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, me parecía que estaba tocando a Dios? Era tan fuerte la presencia y lo estaba tocando, pero a nivel no de tacto humano temporal, lo tocaba por el Espíritu. ¿O acaso no ha leído el Apocalipsis cuando dice, el que tiene oído para oír, oiga? Y usted dice, pero si yo tengo oído, no le está hablando del oído natural, de la oreja, acá, lo que oímos en nuestra capacidad mental, sino por nuestro espíritu. El que tiene los oídos abiertos del Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nuestra mente recibe información por órganos naturales y decide, aprende, se relaciona, etcétera, con las cosas de este mundo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos relacionamos con el Espíritu de Dios y lo primero que nos sucede es que comenzamos a entender la palabra de Dios. Fíjense que la Biblia dice, el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Pero el hombre y la mujer espiritual entiende las cosas que son del Espíritu porque les son reveladas por el Espíritu Santo. Segundo, comenzamos a entender el espíritu de la palabra. Tercero, comenzamos a conocer y a entender a Dios. Cuarto, llegamos a este punto y comenzamos a recibir el alimento sólido a través de los sentidos espirituales. ¿Y esto cómo se recibe, pastor? Mire, las prédicas del pastor, cuando usted va a la reunión y el Espíritu Santo lo está alimentando a nivel espiritual con alimento sólido, la palabra que para otros es simple o difícil, a usted se le amplía el espectro de conocimiento, porque lo oye la palabra y dice, Dios me está hablando a mí. ¿Cómo se da cuenta? Y lo que me está diciendo, ¿cómo no me di cuenta? Ahora entiendo, claro, está recibiendo el alimento sólido, pero lo recibe a través del Espíritu, no del hombre o de la mujer que está hablando. El que está hablando de la palabra de Dios. Lo mismo le va a pasar cuando va a leer la Biblia y va a encontrar cosas en la Biblia que antes no las había oído, ni había... A lo mejor lo ha leído 40.000 veces, pero ahora, ¡boom! Parece que saltara el texto. A eso los teólogos le llaman el rema de Dios, la revelación de Dios. Y esto es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que sabía de memoria la Biblia, era un maestro de la palabra de Dios. Pero en San Juan 3:3, si usted lo tiene ahí, le dice Jesús en San Juan 3:3 a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, si tu espíritu no está despierto, sino que está inerte, pero si no está conectado con el Espíritu de Dios, si no tiene la vida del Espíritu de Dios, si no nacieres de nuevo, no podés ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de los sentidos espirituales. En el versículo 5 del mismo capítulo le vuelve a decir, y le dijo, si nacieres de nuevo en el Espíritu, si no nacieres, no puedes entrar al reino de Dios. Primero, no lo puede ver. Segundo, no puede entrar. Para entrar hay que andar. Y para andar, esto habla de práctica, de tacto. Y esto habla de crecer en el Espíritu. Pablo dijo a los Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. El oír, a ver, le voy diciendo porque
Usted que fue a la escuela le dijeron que después de la coma hay que hacer una pausa porque viene otra cosa. Ahí termina una frase. La fe es por el oír, coma. Y el oír, la capacidad de oír, coma, es por la palabra de Dios. No está hablando de los oídos naturales, está hablando de la capacidad de oír espiritualmente. Pablo a los atenienses, les habla de buscar a Dios, aunque sea palpando. Mire, en Hechos 17, 27, y en hebreo lo vuelve a repetir, pero en Hechos 17, 27, a ver, vamos a ir allí, porque es necesario que crezcamos en el conocimiento de Dios. Hechos 17, 27, claro, ahí estaban todos los intelectuales. Y Pablo dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ese palpar no quiere decir que podemos tocar con nuestras manos naturales a Dios. Está hablando de palpar en el Espíritu, que recién dijimos, parece que lo podemos tocar. En Hebreos, otra vez, vamos a volver a Hebreos. Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 5, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron, ahí está el otro sentido natural, que Pablo lo pone allí en hebreo, el autor de Hebreos pone el sentido espiritual. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Cuando usted escucha la palabra de Dios y se goza, dice, qué rico, qué hermoso, qué precioso lo que dice, está gustando de la palabra de Dios. Todo su ser gusta. Este es uno de los sentidos espirituales. Cuando esto sucede, usted está creciendo, está recibiendo alimento sólido. Cuando hemos desarrollado estos sentidos espirituales, ya no queremos leche. Usted ya no quiere oír que Jesucristo murió y resucitó. Ya sabe que murió y resucitó por usted. Ahora usted eso se lo tiene que decir a otro. Pero lo que usted necesita es crecer. No se puede quedar con el conocimiento que Cristo murió y resucitó por usted. Ahora usted tiene que saber cómo enfrentar la vida, cómo caminar como caminó Jesús, cómo aconsejar, cómo decidir lo que es bueno y lo que es malo. Necesita el desarrollo de los sentidos espirituales. Ahora comienzo a sentir como siente Dios. Cuando usted va creciendo, comienza a sentir lástima del estado del pecador. Antes no lo sentía. Ahora, por más mala que sea la persona, por más dañina que sea una persona, usted le tiene lástima. Misericordia, a veces los autores lo traducen lástima. Ten misericordia, ten lástima. Es mucho más que lástima, pero es una de las traducciones. El ser incomprendido por los que dicen ser creyentes y se quedaron con los rudimentos. Usted de pronto se da cuenta ahora cuáles son los creyentes que quedaron en el ABC y que no saben más y que necesitan de saber más. Pablo decía, no es que yo ya haya alcanzado la máxima madurez, sino que prosigo a lo blanco, lucho para alcanzar el blanco, para ser hallado en Cristo, para parecerme más a Jesús. Ya sabemos que Jesús murió, pero ¿cuántos saben que Jesús murió antes de morir? Esto es un alimento sólido. Las personas que creen que Jesucristo murió físicamente y punto, lo tienen como un mártir. Y aún los creyentes no entienden por qué la muerte física me dio la salvación del alma. No. La muerte física no le dio la vida eterna. Lo que le dio la vida eterna es cuando Él clama allí en la cruz, Elí, Elí, lama
sabactani, Padre mío, gimiendo y gritando, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús era separado de Dios. En ese momento Jesús sufría la muerte eterna, porque la vida es Dios. Y el que está separado de Dios está muerto en el Espíritu. Jesús experimentó la muerte, la separación de Dios, para que usted y yo no la suframos. El que cree en el Hijo no sufrirá la muerte segunda, dice la Biblia, que es la separación de Dios. Esto lo saben los que han crecido, y no el pastor, no, el creyente, la creyente. Crecemos todos hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios termina las cosas antes de comenzarlas? Bueno, Él vive en la eternidad, nosotros en el tiempo. ¿Cómo puede Dios hablar siempre en presente? Porque para Él el tiempo no pasa. Está delante de los ojos de Dios Adán y Eva todavía. Y estarán delante de sus ojos nuestras vidas y la vida del último que esté antes que destruya todo esto. Fíjese que Él le dice a los judíos allá en el Antiguo Testamento, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo? Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús estaba ahí frente a los fariseos y dice, pero ¿cómo? Este dice que antes que Abraham fuese, Él es. Si este es joven y Abraham se murió hace unos cuantos años, pero pareciera que conjuga mal los verbos, ¿verdad? Tendría que haber dicho, antes que Abraham fuese, yo era. Pero no dijo yo era, dice yo soy, porque para Dios no pasa el tiempo. Él terminó todo. Cuando le habla a los discípulos antes de subir al cielo, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy. No, tendría que haber dicho yo estaré. ¿Conjuga mal los verbos? No, es que Él es eterno. Él terminó todo antes de que comenzara a funcionar el tiempo. La Biblia dice que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Él murió antes de la fundación del mundo. Claro, lo que estamos viviendo para nosotros está en vivo, en presente, pero para Dios está grabado. Juan vio el Apocalipsis y en ese Apocalipsis estaba usted, él, todos. Todo está terminado, todo está hecho. Ya Dios nos ve en gloria. Mi estimado amigo, cuando entendemos esto, si usted es un creyente o una creyente, los temores desaparecen de su vida. Porque estamos en las mejores manos, en las manos de Dios. El Eterno que ha hecho todo y que lo terminó todo antes de comenzarlo. Bueno, eso lo sabemos al entender un poquito la palabra de Dios y cuando el Espíritu nos revela. Ay, 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 que Dios nos ayude a crecer. Cuando entendemos esto sobre Dios, entonces vamos a entender que Él es bueno. Tengo que terminar por cuestiones de tiempo, pero mire, en Primera de Corintios, aquí hay un texto que usan mucho los teólogos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 10. Vamos a leerlo, pero por el amor de Dios, esté atento, esté atenta, porque esto tiene profundidad. Dios le puede revelar cosas maravillosas. Dice, aquí dice Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece, la sabiduría perece con los sabios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque los hombres naturales no entienden la sabiduría de Dios. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció.
porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y escuche, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al entendimiento del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, los peros de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Qué maravilla! Cosa que ojo no vio, ni oído yo. Y cuando dice que no ha subido al corazón del hombre, tiene que ver con el entendimiento del hombre. Cuando ni siquiera ha subido, estas son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y luego dice Pablo, estas cosas son las que Dios nos revela por el Espíritu. Y ahí comemos el alimento sólido. Oiga, hay más. No se quede con que Cristo murió y resucitó o que Cristo va a volver, todo eso lo sabemos. Hay otras cosas maravillosas, tremendas cosas, que las aprendemos cuando buscamos a Dios y deseamos saber más. Él te revelará por el Espíritu. Aún leyendo esta palabra que parece tan simple, Él te revelará aquellas cosas grandes, ocultas para los que no tienen sabiduría espiritual. Pero cuando tus sentidos espirituales se desarrollen, entenderán. ¡Qué maravilla! Vamos rumbo a la perfección. No te quedes con lo que sabes ya. Busca el reino de Dios y su justicia, que es eterna. Y las cosas de este mundo, que son temporales, serán añadidas día a día. No te aflijas. No te desesperes por las cosas de este mundo. Desespérate para saber más de lo que Dios tiene para ti y que está escondido para el mundo, que no le ama a Él. Pero Él se la revelará a usted cuando usted sea lleno del hambre, el apetito de saber más de Dios. Y los sentidos espirituales serán desarrollados para saber el conocimiento del bien y del mal. Si usted está por primera vez hoy mirando este programa y dice, pastor, la verdad, yo soy creyente de ese año, pero hoy he entendido tantas cosas. Bueno, si quiere seguir creciendo, siga viendo este programa. Vamos a hacer todo el esfuerzo para ayudarle. Pero no crea que yo sé más que su pastor si usted se congrega. Por el contrario, su pastor ya tiene los sentidos espirituales desarrollados y sabe lo que yo digo. Pero usted necesita crecer. El mismo mensaje que el pastor le da hoy y que a usted solamente le sirve a lo mejor para salir contento de la iglesia, si usted comienza a crecer porque busca el Espíritu de Dios, el mismo mensaje le traerá un sabor de conocimiento nuevo. Usted saldrá con experiencias nuevas. ¿Por qué? Porque estará creciendo por la revelación del Espíritu. Y si usted está por primera vez y nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, quiero decir que este es el día. Lo que tiene que hacer es invitarle. Es sencillo, usted no lo puede creer porque todavía no lo ha experimentado. Pero invítelo a Jesús a entrar en su corazón. Y mañana me cuenta. Él comenzará a hablarle, a guiarle, y usted comenzará a ser una persona nueva. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Le estamos informando. Y si usted sigue escuchando, le estaremos transformando. Y si sigue escuchando, usted será formado, formada en una nueva criatura. Pablo dice, lucho con todas las fuerzas de mi corazón hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quiere recibir a Jesús? Ore conmigo, repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos,
Te pido perdón por mis errores, mis pecados, mi ignorancia de acuerdo a todas tus cosas y a ti mismo. Quiero conocerte más, Señor, pero necesito a Cristo que me limpie, que me perdone. Quiero que entre en mi corazón y cambie mi vida y sea el Señor de mi vida. Lo recibo hoy, Padre Santo, y extiende tu mano porque quiero caminar contigo desde hoy y para siempre en tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre me oyes. Amén, amén y amén. ¿Terminó de orar? ¿Termina el programa? Entra en una habitación, cierra la puerta atrás para que no lo molesten, apague el teléfono, ore a Dios, hable con Dios, dígale lo que tiene en su corazón. Y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Quiera el Señor poder hacerlo si usted así se lo permite, porque nunca violará su libre albedrío. Recuerde que estamos por este mismo canal, por YouTube, por Facebook, los domingos, los miércoles a las 9 de la noche. Que Dios los bendiga muchísimo. Y al pueblo, a los colegas, a los pastores, Dios les rebendiga, amados queridos del alma, y que Dios nos ayude todos a seguir creciendo y que nos siga dando el alimento sólido para ayudar a tantos que lo necesitan. Amén. Bendigo, Padre, a tu iglesia en todas las partes del mundo donde están y donde llega este mensaje. Que el Espíritu Santo caiga sobre ellos y la fuerza que viene del cielo esté en sus corazones. La sabiduría espiritual esté en cada uno de ellos. Yo te lo pido con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por oírnos. Amén, amén y amén.